Vamos a ver algunos motivos de consulta frecuente que, para ir redondeando y tratar de bajar esto que estuvimos viendo por separado, bajarlo a ejemplos concretos. Vamos a hablar en un primer momento del dolor lumbar, del dolor en el pie y tobillo, dolor en la rodilla, dolor en el hombro, dolor en la mano y en la muñeca, dolor cervical, algo sobre fracturas y algo sobre manejo del dolor en el paciente politraumatizado. En primer lugar, lo de lumbalgia, dolor lumbar, no voy a hacer mención mucho a esto. Vamos a tener una clase, la tercera clase de este curso va a estar dedicado puntualmente a lumbalgias de diferente tipo. Lo que quiero resaltar acá es que los pacientes con dolor lumbar, si bien la gran mayoría de los pacientes con dolor lumbar presentan dolores, lo que llamamos lumbalgia inespecífica, que en realidad no es un problema de que sea inespecífico, sino que somos nosotros inespecíficos con el diagnóstico, y la mayoría son lumbalgias miofaciales. Es muy importante, lo vuelvo a repetir, es muy importante hacer diagnósticos diferenciales de qué es lo que le está pasando al paciente. Es muy importante tener en cuenta la historia clínica, es muy importante el interrogatorio y el examen físico y la utilización de estudios complementarios cuando corresponda, pero para definir qué estudios complementarios vamos a hacer también tenemos que tener en cuenta las banderas rojas y las banderas amarillas. Nosotros, si hacemos un adecuado diagnóstico diferencial de las lumbalgias, vamos a poder hacer un tratamiento adecuado. Es bastante frecuente de ver que, como la mayoría de las lumbalgias que se presentan en la consulta son lumbalgias de origen miofacial, muchos tratan a todas las lumbalgias que se presentan por primera vez como si fueran lumbalgias miofaciales, y muchas veces se nos escapan fracturas vertebrales, se nos escapan discitis, se nos escapan hernias discales, se nos escapan otro tipo de lumbalgias que realmente podrían haber recibido un tratamiento mucho mejor, mucho más temprano, si podemos pensar en cuáles son los diagnósticos diferenciales y ir a confirmar o descartar estos. Simplemente quería reforzar esto. Diagnóstico diferencial de la lumbalgia es fundamental en la consulta por dolor agudo. Con respecto a pie y tobillo, es un motivo de consulta frecuente, tal vez es el motivo de consulta más frecuente después de las lumbalgias que vamos a tener, y para esto tenemos que revisar a los pacientes, hacer una historia clínica. Tenemos que ver cuál fue el mecanismo del dolor, si el dolor se originó por un mecanismo de inversión o de eversión, de dorsiflexión o flexión plantar, cómo fue que empezó el dolor, para pensar por ahí en un esguince, si hubo un traumatismo severo que nos puede hacer pensar tal vez en una fractura, la severidad del dolor y la localización, ¿sí? Si fue de aparición aguda, subaguda o crónica reagudizada. Y obviamente tenemos que ir a buscar a ver si hay banderas rojas, ¿sí?, en estos pacientes. No nos tenemos que olvidar de tratar de evaluar estas cosas. Si hay lesiones de partes blandas, también hay que hacer un examen físico muy importante que me va a permitir eventualmente, si sospecho una esguince, poder ver los grados del esguince, y esto me va a permitir definir el tratamiento. Si hay una fractura, ver si es estable o inestable, como para poder saber para dónde vamos, y obviamente evaluar si hay una lesión de partes blandas. En cuanto a los estudios diagnósticos, podemos usar radiografías como primera medida, podemos usar ecografías que son sumamente útiles para ver músculo esquelético, partes blandas, ¿sí? Y podemos usar tomografía y resonancia, que me va a dar mejor definición en caso de que haya una fractura, o en caso de algunas lesiones de partes blandas, la resonancia me va a poder ayudar. En cuanto al tratamiento, tenemos que pensar en tres estrategias diferentes: estrategias farmacológicas, estrategias no farmacológicas y estrategias intervencionistas. Dentro de las estrategias farmacológicas podemos usar AINES, porque en general es un proceso básicamente inflamatorio, además del dolor que tiene. Podemos usar AINES atípicos, que también van a ayudar a potenciar el efecto analgésico de los AINES comunes. Podemos usar, si el dolor es severo o moderado, podemos usar opioides débiles. Si hay lesión de partes blandas, tenemos que tener en cuenta siempre la utilización de la vacuna antitetánica. En cuanto a los tratamientos no farmacológicos, pensemos en esta regla mnemotécnica RICE: reposo, hielo, compresión y elevación del miembro, que me va a servir tanto para las lesiones en pie como para las lesiones en mano y muñeca, ¿sí? Pensemos ya de entrada en cómo va a ser la rehabilitación de esto y programemos las consultas para que el paciente pueda venir a hacer su seguimiento
y cómo va a ser la carga que va a generar sobre ese tobillo, sobre ese pie y tobillo, para poder ir planificando un poco cómo va a ser la vuelta a la normalidad. Pensemos si es necesario inmovilizar en algunos esguinces más importantes y en algunas fracturas es necesario inmovilizar. Algunas fracturas son de tratamiento quirúrgico directamente y hay que programarlo a la brevedad. No nos olvidemos de educar al paciente, explicarle qué es lo que pasó y explicarles cuál es el pronóstico que nosotros creemos que va a tener y explicarle cuál es el seguimiento que debería tener, ¿sí? Y pensemos en que si el paciente, como va a tener que hacer reposo, no va a poder caminar, si tiene riesgo de trombosis venosa profunda, si tenemos que indicar profilaxis para esto o no, y obviamente ya dejar indicado un plan de kinesio en función de qué es lo que vamos a seguirlo. Esto en cuanto a pie y tobillo. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes que tienen dolor de rodilla, que consultan por dolor de rodilla? También es un motivo muy frecuente de consulta y tal vez más frecuente que los dolores de tobillo, de pie y tobillo, particularmente entre los deportistas, incluyendo los deportistas amateurs. Muy frecuente motivo de consulta entre los que juegan al pádel, los que juegan al tenis, los que juegan al fútbol, etcétera, ¿sí? Como siempre hay que hacer una historia clínica adecuada, hay que hacer un buen interrogatorio, una licia, ver cuándo apareció, cómo fue el mecanismo, cuál fue el movimiento en el cual se desencadenó el dolor, cómo evolucionó eso en los momentos posteriores, ¿sí? Qué grado de severidad tiene, qué características tiene, dónde está localizado y para dónde se irradia. Y en cuanto al examen físico, hay que hacer un examen físico exhaustivo de la rodilla. Muchas veces en un primer momento no se puede, ya sea por el dolor o por el edema que se genera, y tenemos que hacer los estudios complementarios necesarios. Una radiografía es lo que generalmente tenemos mucho más disponible. Hoy en día la ecografía está disponible con frecuencia. Si sospechamos que hay lesión ósea, tenemos que hacer una tomografía. Una resonancia nos puede ayudar en pacientes que de repente no tuvieron traumatismo, pero vienen tomando corticoides desde hace mucho tiempo y pueden presentar una necrosis aséptica. También es un estudio que nos puede ayudar mucho. Y los pacientes que tienen líquido libre en la articulación, tenemos que pensar en que podemos hacer una punción de líquido articular, que esto nos puede ayudar un montón a diferenciar algunos tipos de dolores, algunos diagnósticos diferenciales, como por ejemplo cuando tenemos artritis cristálicas o cuando tenemos una sospecha de infección. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Lo primero que tenemos que descartar son lesiones óseas, para lo que usamos principalmente las radiografías, además de la historia y el examen físico, ¿sí? O la necrosis avascular, que para eso, como dijimos antes, necesitamos una resonancia o eventualmente un centellograma, ¿sí? Las lesiones meniscales, las lesiones de ligamentos, muchas veces el examen físico me puede ayudar mucho a diferenciar si existen estas lesiones, y una resonancia nos ayuda un poco más a hacer un diagnóstico más certero. Si hay derrame articular, como dijimos antes, y si hay inflamación o infecciones en la rodilla. ¿Cómo vamos a hacer los tratamientos? Como siempre, los dividimos en 3 grupos: tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico y tratamiento intervencionista. Dentro del farmacológico tenemos antiinflamatorios no esteroides, opioides débiles generalmente. Es raro que necesitemos utilizar opioides fuertes, ¿sí? Como dijimos antes, podemos usar COX-2, podemos usar AINES de los típicos y podemos combinarlo con AINES atípicos. Si hay lesiones de partes blandas, tenemos que evaluar el esquema de vacunación antitetánica. No nos olvidemos, en lo no farmacológico, el RICE, reposo, hielo, compresión y elevación del miembro, que siempre es de mucha utilidad todo esto. La inmovilización cuando es necesaria, ¿sí? Sobre todo en las fracturas y en algunas lesiones ligamentarias que generan mucha inestabilidad en la rodilla. Los ejercicios de movilización adecuados para fortalecer toda la musculatura que rodea la rodilla. Siempre es importante la educación al paciente, contarle qué es lo que nos impresiona, cuál va a ser el seguimiento, las próximas consultas, etcétera. Kinesiología adecuada y evaluar el riesgo de trombosis venosa profunda, como dijimos antes, ¿sí? Para que los pacientes que lo requieran reciban la anticoagulación adecuada. ¿Qué nos pasa con el dolor de hombro? ¿Sí? Los pacientes cuando consultan por dolor de hombro, esto es un 15 o un 30% de prevalencia en la población general. Como siempre, hay que hacer una historia clínica adecuada, un examen físico. Tenemos que tener en cuenta la edad. Los dolores de hombro tienen mucho que ver con la edad y con patología comórbida que tengan los pacientes. Son bastante diferentes. En general, en pacientes añosos es muy frecuente los síndromes de manguito rotador. En pacientes más jóvenes puede haber patología inflamatoria que
tiende a generar un hombro congelado y esto requiere un tratamiento completamente diferente y un abordaje completamente diferente, con lo cual tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y si el paciente tiene un antecedente traumático, tenemos que evaluar a ver si hay luxaciones o subluxaciones, ¿sí? La luxación anterior no es lo mismo que la luxación posterior. Las reducciones de las luxaciones las tiene que hacer alguien que esté entrenado en esto. Nosotros podemos colaborar con analgesia para todo esto, ¿sí? Y obviamente hay que evaluar si hubo fracturas o no, que también son más frecuentes en los pacientes ancianos. Para apoyar el examen físico y la historia clínica, podemos usar radiografías, ecografía, tomografía y resonancia según lo que necesite. Todos tienen muy bajo rédito individual si no está acompañado de un adecuado examen físico y una adecuada historia clínica. También en algunos pacientes está recomendado hacer la punción articular para obtener líquido y analizar. Y desde el punto de vista analgésico, obviamente la reducción de una luxación alivia muchísimo el dolor, pero también los pacientes podemos empezar a darles analgésicos desde mucho antes. La inmovilización en general se hace con cabestrillos. Es muy importante una inmovilización adecuada en los pacientes que tienen fracturas y entrenar a los pacientes en cómo colocar y cómo tener el cabestrillo y la posición en que tienen que estar. Muchas veces los pacientes no se les indica adecuadamente y los cabestrillos los tienen solamente para sostener la mano y están acostados a 180 grados cuando la recomendación es que por ahí tienen que estar con el cabestrillo puesto sosteniendo el codo también, y la cabecera de la cama tiene que estar a 45 grados, ¿sí? Obviamente si hay una luxación la tiene que reducir alguien entrenado, como dijimos antes. No nos olvidemos de la educación y la kinesiología para estos pacientes, y desde el punto de vista analgésico tenemos que usar antiinflamatorios que podemos usar, como decimos siempre, AINES atípicos sumados a los AINES típicos o los COX-2. Podemos usar los opioides débiles, como ya explicamos antes, y en estos pacientes que generalmente tienen dolores severos, sobre todo los que tienen luxaciones, podemos utilizar opioides fuertes. Vale una aclaración en estos pacientes que muchas veces requieren grandes cantidades de analgesia en un primer momento, y una vez que se reduce la fractura o que se reduce la luxación, los requerimientos de analgésicos disminuyen de manera muy importante. No quiere decir que no se necesitan más, pero si a un paciente le estamos dando opioides fuertes previo a una reducción de una luxación, ¿sí?, es probable que después de la reducción lo podamos manejar con AINES o con AINES más un poco de opioides débiles. Y obviamente la educación y las pautas de seguimiento posterior. ¿Qué nos pasa con los dolores de mano y muñeca? ¿Sí? También es un motivo frecuente de consulta, sobre todo relacionado con caídas o con trabajos, algunos trabajos más que otros, sobre todo los que hacen movimientos repetitivos particularmente. Era un motivo muy frecuente de consulta hace unos cuantos años, cuando los cajeros de los bancos tenían que sellar mucho, solían tener mucho síndrome de túnel carpiano, solían tener muchos dolores de mano. Hoy en día tienen que sellar mucho menos y ya no es tan frecuente el motivo de consulta, pero también gente que hace trabajos repetitivos con las manos pueden tener dolores que hay que evaluar. Y lo relacionado con caídas, sobre todo con fracturas de muñeca generalmente osteoporóticas, pero también en personas más jóvenes muchas veces tienen fractura de escafoides por golpes de puño o fracturas en algunos otros huesos también traumáticas. Entonces tenemos que hacer una adecuada historia clínica, ver cómo empezó, buscar siempre, como en todos los pacientes, las banderas rojas, las banderas amarillas, ¿sí? Hay mucha queja en pacientes jóvenes relacionadas con el trabajo o con situaciones sociales o personales. Hay que ir a buscarlas dentro de la anamnesis y obviamente hacer un examen físico adecuado con observación, palpación de las falanges y de cada articulación en particular para tratar de identificar bien qué es lo que está doliendo. Siempre la anamnesis y el examen físico muchas veces lo tenemos que complementar con radiografías, ecografías, tomografía o resonancia, dependiendo de los hallazgos que tengamos. Y obviamente esto, los estudios complementarios solos, sin la historia clínica, sin el examen físico que avale los hallazgos, tienen muy bajo rédito individual, gran cantidad de falsos positivos, etc. Tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. Obviamente hay que descartar patologías sistémicas como artritis reumatoidea, etc. Hay que descartar osteoartrosis, que es muy frecuente sobre todo en población añosa. Hay que descartar fracturas, sobre todo cuando hay antecedentes de traumatismos, ¿sí? Pero también tenemos un montón de patología tendinosa, miofacial, etc., que tenemos que descartarla también.
Como siempre, el tratamiento lo dividimos en 3 grupos: farmacológico, no farmacológico e intervencionista. Dentro de lo farmacológico, los AINES y los opioides débiles son los que ocupan el lugar más preponderante. Tenemos que tener en cuenta los bloqueos regionales, sobre todo para reducción de fracturas. La verdad es que no tiene ningún sentido hacer una reducción de una fractura sin hacer una anestesia regional, simplemente porque es un procedimiento barato, sencillo, de muy bajo riesgo y que puede dar una mejor calidad de atención a los pacientes y se puede reducir en mejores condiciones las fracturas, ¿sí? Obviamente la inmovilización cuando está indicada, el famoso RICE, que es reposo, hielo, compresión y elevación del miembro cada vez que sea necesario. Obviamente educar a los pacientes, y esto es muy importante porque va a facilitar la evolución posterior de los pacientes y va a facilitar la adherencia del paciente a lo que le está pasando, y obviamente dar las pautas de seguimiento adecuadas y las indicaciones de kinesiología si es que los necesita. Dolor cervical, otro motivo frecuente de consulta, tercera causa de vida con discapacidad después del dolor lumbar bajo y de la depresión, ¿sí? Esto es muy importante porque debilita la percepción de salud del paciente, lo limita mucho y hace que el paciente tenga menos capacidad de poder afrontar su vida y esté mucho más limitado. Como siempre, una adecuada historia clínica, un examen físico minucioso nos va a permitir abordar mejor lo que le pasó al paciente y tener una mejor idea de cuál es la causa que está generando la cervicalgia. Los estudios complementarios, como en todos los casos de dolores osteomioarticulares, son de muy bajo rédito por sí mismos, pero en el contexto de la historia clínica y del examen físico son sumamente importantes y ayudan un montón a poder hacer los diagnósticos diferenciales. Tenemos que descartar algunas cosas que son muy importantes. Hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, los pacientes que tienen trauma agudo, hay que buscar a ver que no tengan una lesión ósea cervical, sin ninguna duda, pero también tenemos que buscar el síndrome de latigazo, y el síndrome de latigazo es muy limitante para los pacientes, pero también en estos pacientes con síndrome de latigazo tenemos que tener en cuenta lo que llamamos todas las banderas amarillas, ¿sí? Las banderas psicosociales, las causas psicosociales son muy importantes en estos pacientes. Otras causas de dolor cervical, como disfunción de la articulación temporomandibular, síndromes miofaciales, etc. Hay que dividir a los pacientes en 4 grupos desde un punto de vista operativo. Son los pacientes que tienen poca patología y poca interferencia en sus actividades de la vida diaria. Estos pacientes suelen tener muy buen pronóstico. Los pacientes que tienen poca patología pero mucha interferencia en sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Los pacientes que tienen síntomas y signos neurológicos, que en general suelen ser urgencias médicas y es necesaria una consulta con un traumatólogo de columna o con un neurocirujano de manera urgente, ¿sí? Y los pacientes que tienen signos de patología seria como infección, inestabilidad, fracturas, etcétera, que requieren un abordaje diferente. Nuestra función principalmente cuando vemos por primera vez un paciente con cervicalgia es descartar particularmente estos últimos 2 grupos de pacientes, los que tienen foco neurológico y los que tienen patología sistémica asociada como infecciones o que tienen inestabilidad o fracturas en la columna, y abordar una buena estrategia terapéutica y de buena adherencia para los 2 primeros grupos. Desde el punto de vista terapéutico vamos a sugerir inmovilización en los pacientes que lo requieran. En general en los pacientes con síndrome de latigazo se sugiere la inmovilización durante los primeros días, ¿sí? Vamos a indicar el uso de AINES y opioides débiles, y acá juegan un rol muy importante los adyuvantes, tanto los antidepresivos en primera línea, pero también los antiepilépticos, obviamente complementado con los AINES atípicos típicos, los COX-2 y los opioides débiles. El uso de calor versus frío está muy discutido, hay bibliografía a favor de uno y a favor de otro, hay que ver qué es lo que mejor le alivia al paciente, ¿sí? Y obviamente fundamental la educación, la kinesioterapia y el seguimiento, y darle las pautas de seguimiento a los pacientes es sumamente importante. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen una fractura? Es una consulta relativamente frecuente a la guardia, ¿sí? No importa el lugar donde tengan la fractura, ya sea en una extremidad, en la parte distal o proximal de una extremidad, lo que hay que tener en cuenta es que el principal tratamiento de la fractura es la inmovilización, es lo que más calma el dolor, pero para poder llegar a un diagnóstico lo primero es un interrogatorio dirigido, una adecuada historia clínica y un examen físico,
¿sí? Obviamente, en general, el diagnóstico se confirma con una radiografía simple. Hay fracturas que son difíciles de ver y es importante complementarlas con una tomografía. Y obviamente el tratamiento va a ser quirúrgico o conservador según el tipo de fractura, lo definirá el traumatólogo según su mejor saber y entender, dependiendo del paciente, pero lo que hay que tener en mente es que los pacientes con sospecha de una fractura tenemos que ofrecerles una inmovilización lo más tempranamente posible. Si viene un paciente con la sospecha de una fractura de muñeca, tenemos que ofrecerle una valva antes de mandarlos a sacar la radiografía, ¿sí? Lo mismo que hay que ofrecer una ligera tracción en los pacientes con fracturas de cadera antes de mandarlos a sacar las placas para confirmar esto. Esto es muy importante de tener en cuenta porque el mejor tratamiento analgésico es la inmovilización. El uso de AINES está discutido. Hay bibliografía a favor de que los antiinflamatorios retrasan la formación del callo y que cuando se usan muchos AINES, mucha cantidad de AINES por muchos días, el callo óseo que se forma es un callo inefectivo, con lo cual se sugiere principalmente la inmovilización y cuando hace falta agregar analgesia, agregar opioides débiles o eventualmente AINES atípicos, ¿sí? Se cree que en la formación del callo es necesario que participe la inflamación, con lo cual esta sería la explicación de por qué no debería usarse antiinflamatorios en pacientes con fracturas. Obviamente el control del paciente, el seguimiento y la rehabilitación lo más tempranamente posible. Por último, quiero hacer una mención al manejo del dolor en los pacientes politraumatizados. La Biblia del manejo de los politraumatizados es el ATLS y es llamativo la poca importancia que le dan al manejo del dolor en estos cursos. Es muy importante en estos pacientes politraumatizados que suelen tener múltiples fracturas, que son pacientes que tienen grandes montas de dolor con intensidad 10 en 10 y que muchas veces no lo pueden manifestar adecuadamente. Es muy importante tratar el dolor a estos pacientes. Como necesitamos evaluar su estado de sensorio, muchas veces no queremos usar medicación que pueda deprimirle el sensorio, con lo cual muchos sugieren no utilizar opioides. Por el contrario, nosotros sí sugerimos usar opioides en estos pacientes por múltiples motivos. Primero, porque mejora tener un dolor controlado, hace mucho más fácil la evaluación y el manejo del paciente, el traslado para hacer los estudios complementarios pertinentes. La titulación con opioides fuertes es sencilla de hacer y tenemos en todo caso un antagonista que podemos usar, que es la naloxona. Entonces, si no nos queda claro si el paciente tiene deterioro del sensorio y no nos queda claro si es por el opioide o es por el traumatismo que tuvo, podemos utilizar naloxona para que transitoriamente bloquee el efecto del opioide y poder diferenciar si esto es por el opioide o es por el traumatismo que tuvo el paciente. Con lo cual está indicado utilizar opioides, y los antiinflamatorios no están indicados utilizarlos de entrada, sino recién cuando podamos garantizar que los pacientes están hemodinámicamente estables, que están con una presión adecuada, con una frecuencia cardíaca adecuada, con una diuresis adecuada. Recién en ese momento podemos y debemos agregarles AINES si no tienen contraindicaciones formales. ¿Qué podemos hacer con los opioides? Los opioides se titulan, idealmente utilizamos morfina, agarramos una ampolla de morfina que tiene 10 miligramos, la diluimos en 9 mililitros de solución fisiológica en una jeringa de 10, nos queda 1 miligramo por mililitro y empezamos administrándole a los pacientes 2 miligramos y reevaluamos el dolor. Cada 3 a 5 minutos reevaluamos la intensidad del dolor y vamos dándole de a 2 o 3 miligramos hasta tanto consigamos tener un dolor controlado. Después podemos ponerle la medicación en un goteo continuo. Esto es muy importante porque no hay dosis estándar para todos los pacientes. Muchas veces los libros dicen que la dosis estándar es 0,1 miligramos kilo. Esto sería para un paciente promedio de 70 kilos, serían 7 miligramos, menos de una ampolla de morfina. Pero esto en algunos pacientes puede significar dosis tóxicas, en otros pacientes puede significar analgesia adecuada y en otros pacientes puede significar analgesia insuficiente. Con lo cual lo indicado es titular la analgesia de manera progresiva hasta saber cuáles son los miligramos que necesita el paciente, y una vez que consiga un adecuado control del dolor, esa cantidad de miligramos que le tuve que dar es la medicación que va a necesitar cada 4 horas. Posteriormente a esto
puedo dejarle un goteo reglado por las próximas 8 horas con lo que va a necesitar en estas 8 horas, que es el doble de lo que recibió para poder tener un buen control del dolor. Ejemplo, si un paciente requiere 10 miligramos de morfina para tener un adecuado control del dolor, para las siguientes 8 horas le puedo dejar un goteo con 20 miligramos de morfina y rescates en caso de que necesite con 2 miligramos máximo cada 1 hora. Es muy importante en los pacientes politraumatizados tener un adecuado control del dolor porque facilita la evaluación, facilita la realización de estudios, facilita el control hemodinámico del paciente, ¿sí? Y no entorpece la evaluación neurológica. Hicimos un repaso por gran parte de los dolores osteomioarticulares que suelen consultar a demanda espontánea, guardia o que nos consultan en el consultorio. Lo importante de todo esto y como mensaje final y conclusiones es que los pacientes son como un rompecabezas para armar, tenemos que empezar a evaluarlos de una manera un poco más integral, tenemos que conocer mejor a los pacientes y entender mejor lo que les pasa para poder darle mejores opciones terapéuticas, que también las tenemos que conocer con sus indicaciones, sus contraindicaciones, sus efectos adversos, que ninguna de todas estas están exentas, ni las farmacológicas, ni las no farmacológicas, ni las intervencionistas. Es muy importante que empecemos a ver las cosas de una manera diferente. No se olviden de evaluar a los pacientes, no se olviden de tratarlos. Y con esto terminamos. Las preguntas las contestamos en el foro. Esperamos que les haya resultado interesante la clase y que les sea de utilidad para la práctica diaria. Muchas gracias.